Buenas noches. A mí me toca presentar la parte de un dispositivo integral, un dispositivo de abordaje integral para varones, que tiene que ver con que el Ejecutivo, es decir, el municipio, se haga cargo y tome cartas en el asunto de, bueno, ¿qué hacemos con los varones que son denunciados por violencia de género? ¿No? En el momento que transcurre la restricción perimetral, ¿qué podemos brindar desde el municipio para hacer un trabajo con esos varones y bajar el nivel de reincidencia en violencia de género? Entonces, para esto pensamos trabajar en dos niveles. En un primer lugar, en un primer nivel, tenemos que atender directamente a esos varones, en un primer momento con una entrevista de admisión realizada por un psicólogo con perspectiva de género. Ese varón tiene que tener un espacio de terapia individual, tiene que hacer un proceso. Y además pensamos que es importante también que participe en grupos de reflexión entre varones, en los que pueda ir cuestionando, se puedan ir problematizando las formas de expresar y de vivir la masculinidad. Nosotros creemos que la violencia es una respuesta automática, una conducta aprendida, digamos, relacionada con la socialización de género, con la masculinidad hegemónica. Digamos, hay otras formas de vivir la masculinidad que no tienen que ver con la violencia, y es importante que el municipio tome cartas también en ese asunto de la reeducación, ¿no? De alguna manera esto implica una institucionalización de este proceso de deconstrucción, ¿no? que tenemos que realizar los varones. También creemos importante que este dispositivo para varones denunciados por violencia articule con el sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también con el área de salud. Pero no solo creemos que es necesario trabajar atendiendo a esos varones denunciados, sino que creemos que hay que trabajar también en promoción y en prevención. Con respecto a la parte de prevención, creemos que tenemos, por ejemplo, que trabajar en todo el refuerzo en las tareas de implementar la ESI, es decir, la ESI tiene que estar trabajada en las escuelas, las masculinidades tienen que ser discutidas también cuando hablamos de ESI, es decir, no podemos reducir la ESI a la enseñanza de métodos anticonceptivos, tenemos que abrir, tenemos que leer la ley, ¿no? Nuevamente la ESI, tenemos que ver todos los puntos que considera y hay que volver a trabajarlos. Tenemos que también desde el municipio trabajar con los vínculos sanos, que los adolescentes en las primeras relaciones sexoafectivas puedan establecer vínculos sanos entre sí. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de paternidad responsable, ¿sí? De una crianza responsable, una crianza compartida. Tenemos que también ocuparnos, yo acá tengo unos datos, unas cifras, me traje de el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, que bueno, realizó unas estadísticas muy interesantes que hablan, por ejemplo, de que los varones adolescentes de entre 10 y 19 años protagonizan accidentes de tránsito 4 veces más que los accidentes que protagonizan las mujeres. Si nosotros vamos viendo día a día los principales medios de la ciudad, podemos dar fe de ello también. Lo mismo nos resulta preocupante el último informe del UNICEF que pone a la Argentina como riesgo, digamos, en términos de suicidio adolescente. También en cuestiones de suicidio consumado, los varones adolescentes representan un grupo de riesgo, digamos, y tenemos que hacernos cargo de estas cosas y tenemos que generar políticas de prevención y promoción, en principio de cuidado de uno mismo, cuidado de otros, ¿sí? La masculinidad hegemónica representa un factor de riesgo para mujeres, niños, niñas, niñas, adolescentes, pero también para uno mismo, para los mismos varones. Entonces, bueno, creemos que hay que trabajar en estas cuestiones, generando charlas en escuelas, talleres en Zoom, sí, en espacios, en clubes, en sociedades de fomento. Y también es importante la propaganda en los medios de comunicación, es decir, las campañas visuales que ya había mencionado una compañera. Muchas gracias.